intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces tenemos en primer lugar la piruvato carboxilasa, que es la enzima que se encarga de pegarle un grupo carboxilo al piruvato para formar oxaloacetato. Fíjense que esta reacción requiere energía en forma de ATP. Tenemos la fosfoenol piruvato carboxicinasa, que es capaz de convertir el fosfoenol piruvato en oxaloacetato. Fíjense que esta reacción no gasta energía, es más, produce un GTP. Nada más que no se les olvide que el fosfoenol piruvato era la molécula dentro de la glicólisis que tenía el delta G estándar más negativo de todos, que la energía que liberaba casi alcanzaba para dirigir la síntesis de 2 ATPs. En este caso, dirige la síntesis del equivalente a un ATP en forma de GTP, pero la otra parte de la energía es la que permite que un CO2 se condense al fosfoenol piruvato y entonces dé lugar al oxaloacetato. En plantas, bacterias, hongos, existe la fosfoenol piruvato carboxilasa. Pueden ver que esta enzima transforma el fosfoenol piruvato en oxaloacetato, solo que aquí la energía que dirigía la síntesis del GTP pues ya no se aprovecha. Entonces simplemente es la asimilación de un carbono en el fosfoenol piruvato para formar el oxaloacetato. Lo que sí tenemos es una enzima málica. Y esa enzima málica es capaz de tomar el piruvato, un bicarbonato, y al mismo tiempo que oxida el piruvato, permite la condensación del bicarbonato para que se convierta en malato. Y fíjense que esta enzima utiliza NADPH. Entonces, en este caso, el NADPH dona sus electrones de tal manera que el piruvato y el bicarbonato al final terminan formando malato. Entonces, esta enzima usualmente trabaja más bien en la oxidación del malato para formar piruvato, formar NADPH, y el NADPH lo utilizamos, por ejemplo, para dirigir la síntesis de ácidos grasos. Y el piruvato, pues lo podemos dirigir hacia la gluconeogénesis. Pero si se requieren intermediarios, esta enzima perfectamente puede trabajar en la dirección que está mostrada aquí. Ok. Entonces, estas reacciones anapleróticas permiten que entonces el ciclo de Krebs pueda trabajar en dirección de permitir las reacciones anabólicas. Entonces, por ejemplo, si el piruvato entra a la formación de oxaloacetato, el oxaloacetato se puede reducir para formar malato, el malato se puede interconvertir con el fumarato, puede permitir la síntesis del succinato y el succinato permitir la síntesis del succinilcoenzima A y de ahí llevarlo hacia la biosíntesis. O el acetilcoenzima A se puede condensar con un oxaloacetato, formar citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato y de allí dirigirlo también a reacciones de biosíntesis. Entonces, muchas de las reacciones del ciclo de Krebs en realidad pueden trabajar en las dos direcciones. Es más, evolutivamente se piensa que el ciclo de Krebs estaba hecho para dirigir las reacciones anabólicas y solo posteriormente, cuando la concentración de oxígeno en la atmósfera comenzó a subir por acción de la fotosíntesis, entonces los organismos aprendieron a echar en dar el ciclo de Krebs de manera que generara NADH, equivalentes reductores que alimentaran a su vez a la cadena respiratoria. Pero eso fue una adquisición posterior. La función inicial
del ciclo de Krebs era dirigir reacciones anabólicas. Ok, entonces vamos a ver la primera reacción anaplerótica, que es catalizada por la piruvato carboxilasa, y es la única en la que vamos a ver el mecanismo de reacción. En todas las demás ya simplemente vamos a ver la reacción global. Entonces, la piruvato carboxilasa lo que hace es condensar una molécula de bicarbonato en la estructura del piruvato para convertirla en oxaloacetato. La energía la va a proporcionar una molécula de ATP. Y esta enzima es modulada por el acetilcoenzima A. ¿Qué quiere decir el que el acetilcoenzima A esté aquí señalando hacia la reacción catalizada por la piruvato carboxilasa y que le pongan un signo más? Que se le está agregando. Casi más simple. ¿Está favoreciendo? Ajá, ojo. Estamos indicando que es un modulador alostérico y el signo más quiere decir que es un modulador alostérico de tipo. Roberto. No, es que tenía una duda, doctor. Ok. Bueno, Sí. dime, de todas Ajá. maneras, ¿es un modulador alostérico de qué tipo? Ay, no recuerdo. No recuerdo No el hace nombre. falta que recuerden. ¿Qué dice el esquema? ¿El tipo positivo? De tipo positivo. Ok. Entonces, Sí. ojo, cuando haya mucho acetilcoenzima A, entonces la piruvato carboxilasa va a ser activada por el mismo acetilcoenzima A. A ver, ahora, antes de que me digas tu pregunta, ¿tiene sentido que esto ocurra? ¿Que echemos a andar el ciclo de Krebs cuando haya mucho acetilcoenzima A? ¿Qué me dice? Sí, yo digo que sí porque es el primer intermediario. Ajá, es el que alimenta directamente al ciclo de Krebs, ¿no? Sí. Y entonces, si se está acumulando acetilcoenzima A, hay que asegurar que no sea por falta de alguno de los intermediarios del ciclo de Krebs. No vaya a ser que no haya suficiente oxaloacetato. Entonces, es una manera de asegurar que si el acetilcoenzima A se está acumulando, no sea por falta de algún intermediario del ciclo de Krebs, específicamente oxaloacetato. Entonces, si ese fuera el caso, la activación de la piruvato carboxilasa va a generar oxaloacetato y ese oxaloacetato va a favorecer la utilización del acetilcoenzima A y la obtención de energía. Ahora sí, Roberto, querías preguntar algo. Sí, doctor, es que esta reacción pasa igual, es que en el ciclo de Krebs había también una reacción donde se ocupaba la CoA, pero era como de manera transitoria, ¿es igual? O sea, como que se une a la molécula y solo para poder formar el No, enlace, no, ¿no? no, no. En este caso, la acetilcoenzima A solo es un modulador positivo. Entonces, es un modulador alostérico, se une a un sitio distinto del sitio activo y activa la enzima. Ok. Sí, esa era mi duda. Ok, Gracias, sí, doctor. no entra al sitio activo. De hecho, siempre que vean una flechita señalando la flecha de reacción, lo que está indicando es que está modulando la enzima que cataliza esa reacción. Manuel, ¿querías decir algo? Doctor, una pregunta. ¿Qué, qué es? Es que, bueno, es que es un poco tonta. Pero ¿qué es un regulador alostérico o cómo los identificamos usualmente? Acuérdense ustedes que habíamos dicho que las enzimas reguladoras suelen ser enzimas alostéricas. Enzimas alostéricas eran aquellas que, además del sitio activo, tienen un sitio de unión distinto. Y ese sitio de unión distinto era un sitio de regulación. Entonces, dependiendo de la enzima y del modulador, la actividad de la enzima se podía activar o inhibir.
¿Se acuerdan que habíamos dicho que las enzimas alostéricas tienen una cinética sigmoidea? Ah, sí, sí. Ok, y entonces esa cinética sigmoidea en forma de curva de S permite que entonces, si hay un modulador alostérico positivo, la velocidad de la reacción aumente, y si hay un modulador alostérico negativo, la velocidad de la reacción vaya disminuyendo. Entonces, este modulador lo único que está haciendo es activar a la enzima. ¿Sí? Sí, gracias, es que se me había olvidado el concepto. Gracias, doctor. Ok. Fernanda, Doctor, tengo una duda. ¿Qué dijo que pasaba con el ATP en esta reacción? simplemente da la energía para que se pueda llevar a cabo la reacción. Ahorita vamos a explicar. Ok, gracias. Natalia, Doctor, yo también me surgió una duda. Entonces, el piruvato carboxilasa va, bueno, si es que falta ahora sí que oxaloacetato, va a hacer Ujú. que el piruvato se pase a oxaloacetato. ajá, Ok, gracias. sí. Y de esta manera, entonces, asegurar que el ciclo de Krebs no se vaya a detener porque no hay intermediarios suficientes del mismo ciclo. O sea, que haya oxaloacetato suficiente para recibir los acetilcoenzima A en la citratosintasa y que no vaya a ser un factor limitante. Ok. Entonces, déjenme pasar a la siguiente reacción. Entonces, decíamos, en esta piruvato carboxilasa, espérenme, tengo que hacer algo en la presentación. Ya vi qué pasó. Es que dejé ocultas unas diapositivas y ahora que se las quiero mostrar, pues no me deja mostrarlas. Espérenme tantito, no me di cuenta de eso. Ok, ya casi, casi, casi. Ok, ya déjenme compartir otra vez. Ok, ya. Ahora sí. Entonces, vamos a revisar el mecanismo de reacción de la piruvato carboxilasa. No hace falta que lo estudien, o sea, simplemente vamos a leer los esquemas. Y como están muy chiquitos, entonces vamos a verlo pedacito por pedacito. Entonces, la piruvato carboxilasa tiene en su sitio activo una biotina enlazada a una lisina. Entonces, si se fijan, esta coenzima no sale del sitio activo porque está unida covalentemente a la lisina, pero es lo suficientemente larga como para poder moverse dentro del sitio activo. La razón es que por un lado entra el ATP y el bicarbonato y por otro lado entra el piruvato. Y entonces esto le da flexibilidad al sitio activo para estar acarreando, en este caso, el grupo carboxilo de un sitio a otro. Entonces, a ver, vamos leyendo la reacción. Entonces, tiene que entrar un bicarbonato. Tiene que entrar una molécula de ATP. Fíjense que está muy esquemática. Está la adenina, está la ribosa y los 3 grupos fosfato.
Entonces, ese es el ATP. El ATP se va a hidrolizar. El grupo fosfato, el último grupo fosfato, se va a liberar. Pero cuando se rompa este enlace, la energía que se libera va a permitir que el bicarbonato reaccione directamente con el fosfato. Permite que se forme un enlace covalente entre el oxígeno del bicarbonato y el grupo fosfato. Y entonces se nos va a formar un intermediario, carboxifosfato. Esto es importante porque entonces ahora tenemos ya el grupo carboxilo activado. Este sigue siendo, de todas maneras, un compuesto de alta energía, porque es un enlace fosfoéster. Ahora con el grupo carboxilo que se formó a partir del bicarbonato. Este carboxifosfato va a reaccionar ahora con la coenzima. Entonces, el carboxifosfato se va a romper, sigue siendo un enlace de alta energía, pero ahora al romperse, permite que ese grupo carboxilo reaccione con el grupo amino de la biotina. Y entonces se forme un enlace covalente entre el amino y el carboxilo. Entonces, ahora tenemos una biotina carboxilada o una carboxibiotina, como le quieran llamar. Esta carboxibiotina, decíamos, tiene flexibilidad para moverse de un lado a otro del sitio activo. Y entonces ahora, de hecho, esta coenzima se va a voltear. Vamos a ver la siguiente reacción. Simplemente se voltea para que ahora de este lado es donde llegue el piruvato. Entonces, el piruvato es el que se va a aproximar del otro lado del sitio activo. Esta molécula que tenemos aquí indicada es el piruvato. Y lo primero que vamos a tener es que el piruvato se va a convertir en la forma enol. Para que eso ocurra, entonces, es importante primero que el grupo carboxilo de la biotina se libere. Entonces, este par de electrones lo recoge el grupo amino. El oxígeno que tenía carga negativa lo obligamos otra vez a formar un doble enlace y se libera como CO2, pero no se sale del sitio activo. Entra ahora el piruvato. El piruvato ahora va a tener que donar su hidrógeno a la biotina. Entonces, este doble enlace se va a volver a romper y obliga al CH2 a formar un doble enlace y entonces el carbonilo recoge su par de electrones y se va a quedar con carga negativa transitoriamente. Pero ahora todo dentro del sitio activo. Entonces tenemos ya la forma enol del piruvato. Y en su forma enol es muy reactivo. Así que ahora permite que el CO2 ataque ese doble enlace, se forme un enlace carbono-carbono con el carbono terminal, se convierte en un grupo carboxilo y al romperse el doble enlace, entonces otra vez obliga al carbono a que forme un doble enlace con el oxígeno y regresa otra vez a su forma de carbonil, de tal manera que ahora tenemos como producto ya el oxaloacetato, y ya como oxaloacetato sale del sitio activo. Entonces, ese sería el mecanismo de reacción. Fíjense que hay varias coenzimas que tienen un brazo literalmente muy largo. No solo es la biotina de la piruvato carboxilasa que está unida a una lisina. Entonces es todo el largo de la cadena lateral de la lisina más la biotina. Ya habíamos visto con el ácido lipoico que pasaba algo similar en la piruvato deshidrogenasa.
El ácido lipoico también es una cadena larga y entonces el ácido lipoico se podía ir desde la enzima 2 de la transacetilasa del dihidrolipoilo hacia la deshidrogenasa. Y de hecho, todavía no lo vemos, pero también hay proteínas que son, les llamamos acarreadoras de asilos, y lo que tienen para fines prácticos es como si fuera una coenzima A, pero enlazada directamente a la enzima. Y también es un brazo largo, y se puede mover entonces de un sitio activo a otro. Y es una manera entonces de acarrear los intermediarios del sitio activo sin que salgan de la proteína. Y entonces eso hace que las reacciones sean mucho más eficientes. La fosfoenol piruvato carboxilasa es otra enzima anaplerótica. Sofía, levantaste la mano. Quería saber, bueno, ¿por qué el carboxifosfato era un enlace de alta energía? Es que esa parte no la entendí. Me regreso. Ojo, no les puedo yo tachar una parte, pero ubica lo que está en rosa, es un oxígeno en doble enlace, es un OH, esto es un carboxilo, y es un carboxilo enlazado a un grupo fosfato. Entonces, es un carboxilo con carga negativa, es un grupo fosfato con carga negativa. Claramente, entonces, hay repulsión, y claramente, entonces, esto es un enlace de alta energía. No sé si quedó más claro. Sí, gracias, doctor. Ok. Entonces, la fosfoenol piruvato carboxilasa es una enzima que también puede transformar el fosfoenol piruvato en oxaloacetato. Y tenemos, decíamos, la enzima málica. La enzima málica es capaz de reducir al piruvato, incorporar un CO2 y convertirlo en malato. O al revés, el malato a través de la enzima málica puede darle electrones al NADP para formar NADPH. El NADPH, ya habíamos comentado, es un donador de electrones para las reacciones anabólicas. Una vía metabólica que requiere mucho NADPH es, por ejemplo, la síntesis de los ácidos grasos. Y entonces, esta enzima es capaz de donar NADPH para la síntesis de ácidos grasos o las reacciones anabólicas que se requieren. Fíjense que se genera también, en este caso, piruvato, y el piruvato podría ser llevado, por ejemplo, a la síntesis de glucosa. Entonces, cualquiera de estas tres enzimas nos generan intermediarios del ciclo de Krebs. Ok, ahora, ¿cómo se regula el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs lo regulamos desde la piruvato deshidrogenasa, que aunque no forma parte de las enzimas del ciclo de Krebs, es la que alimenta al ciclo de Krebs, porque es la que va a estar generando el acetilcoenzima A partir de piruvato. Entonces, la piruvato deshidrogenasa es una enzima altamente regulada, es una enzima alostérica también, y de hecho está sujeta a regulación covalente. Puede estar fosforilada o desfosforilada. Si está desfosforilada, entonces la enzima es activa. Pero si se fosforila por una sinasa, la sinasa entonces toma un fosfato del ATP, se lo pega a la enzima, y eso hace que la enzima se inactive. Entonces, mientras esté fosforilada la piruvato deshidrogenasa, es poco activa. Cuando le quitamos el grupo fosfato a través de una fosfatasa, entonces ahora sí activaremos la enzima. Entonces, esta modulación por fosforilación siempre responde a una respuesta de tipo hormonal.
Las hormonas son las que normalmente activan a las cinasas o a las fosfatasas, según sea el caso. Y entonces eso va a permitir a su vez que las enzimas alostéricas puedan cambiar su actividad. En este caso, la piruvato deshidrogenasa, cuando está fosforilada, se inactiva. Y eso permite que entonces se utilicen otro tipo de metabolitos para alimentar al ciclo de Krebs. Por ejemplo, la oxidación de los ácidos grasos. La oxidación de los ácidos grasos también genera acetilcoenzima A. Ok. La modulación de la piruvato deshidrogenasa no solo es por fosforilación. Veamos esta parte del esquema. Aquí tenemos también ilustrada la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa, que convierte el piruvato en acetilcoenzima A. Pero también les están indicando con un signo menos que la acetilcoenzima A modula la reacción. ¿Qué está haciendo específicamente la acetilcoenzima A cuando se empieza a acumular sobre la actividad de la piruvato deshidrogenasa? La activa para generar oxalacetato. Piruvato deshidrogenasa. ¿La inhibe? La inhibe, ojo. Lean lo que dice la reacción. Es importante que aprendan a leerlo. Entonces, esta flechita, decíamos, esta flechita punteada directo a la reacción que cataliza la enzima, está indicando que es una modulación. Es una modulación negativa. Eso quiere decir que inhibe a la enzima. Y tiene cierto sentido, porque si se está acumulando acetilcoenzima A, quiere decir que entonces el ciclo de Krebs no está recibiendo el acetilcoenzima A. Y entonces, ¿para qué le pedimos a la piruvato deshidrogenasa que siga generando o trate de seguir generando acetilcoenzima A? En esas condiciones, entonces, el producto de la piruvato deshidrogenasa es un modulador negativo de su misma formación. Entonces, de esa manera evitamos que se esté acumulando el acetilcoenzima A. Lo mismo pasa con el NADH. ¿Qué está indicando aquí el esquema? Que es un modulador negativo. Modulador negativo. Es un modulador negativo. Quiere decir que si el NADH se está acumulando, entonces el mismo NADH inhibe a la piruvato deshidrogenasa para que deje de estar formando NADH. Si ya hay mucho, no tiene caso seguir formando más. Eso querría decir, ojo, por lo que ya vimos antes, que la cadena respiratoria no está trabajando o está trabajando a niveles bajos, de tal manera que entonces permite que el NADH se acumule, no lo utiliza para generar un gradiente de protones, y en consecuencia no tiene caso estar gastando piruvato para formar NADH, y entonces mejor guarda el piruvato. Acuérdense que la acetilcoenzima A puede venir de diferentes fuentes. De hecho, la mayor parte de las células, si tienen ácidos grasos y tienen carbohidratos, muchas células oxidan primero los ácidos grasos antes que los carbohidratos. Y esto entonces permite reservar los carbohidratos para un mejor momento. Nosotros podemos tener reservas muy grandes de ácidos grasos, de lípidos, pero las reservas de carbohidratos son limitadas. Así que siempre le conviene a la célula guardar primero los carbohidratos antes que los ácidos grasos. Y entonces, si hay suficiente acetilcoenzima A que pudiera venir de ácidos grasos, pues entonces la piruvato deshidrogenasa se inhibe para no gastar piruvato. Si hay mucho NADH en la mitocondria, igual el NADH inhibe la oxidación del piruvato y guardamos el piruvato para otra cosa. De hecho, aquí está indicado también que la piruvato deshidrogenasa está modulada por fosforilación y es inactiva,
Si no está fosforilada, es inactiva. Y vemos aquí todos los moduladores. Ahora sí, no solo los negativos, sino también los positivos. Y estos moduladores, ojo, de acuerdo a como está indicado en el esquema, ¿a quién están modulando? A la La sinasa. Ojo, la enzima que fosforila la piruvato deshidrogenasa. Entonces, es importante que esta enzima que modula a la piruvato deshidrogenasa, pues también esté regulada. Entonces, vean la lógica también. La sinasa es inhibida por la coenzima A. Es inhibida por el NAD. Si el NAD se está acumulando, quiere decir que no hay NADH. Y en esas condiciones, no tiene sentido activar a la sinasa para que inhiba a la piruvato deshidrogenasa. Si no hay NADH, lo que más nos conviene es que esta enzima se active. Pero entonces el NADH es un modulador positivo de la sinasa. Si ya hay suficiente NADH, entonces ahora sí la sinasa es importante que inhiba la piruvato deshidrogenasa. Entonces todo va encadenado. Ahora, esta figura tiene un error. No sé si ya lo visualizaron. Un error bobo, pequeñito, en el esquema B. la ficha. La flecha. ¿Cómo debe estar la flecha, Vlad? La sinasa debe de ir del otro lado, del Ajá. piruvato deshidrogenasa activa al piruvato deshidrogenasa inactivo. Ajá. Ojo, perfecto, Vlad. Sí. La flecha tiene que ir en dirección de la fosforilación, porque el grupo fosfato del ATP, la sinasa lo está transfiriendo a la enzima, a la piruvato deshidrogenasa. Entonces, esta flecha tendría que ir en dirección a la piruvato deshidrogenasa, como nos dijeron bien. Doctor, ¿qué significa el magnesio y el calcio abajo de fosfato? No, es fosfatasa. De fosfatasa, perdón. Ajá. Lo que está indicando entonces es que la fosfatasa está modulada positivamente por magnesio y por calcio. ¿Y la sinasa está modulada por todas las de la izquierda? Ajá, exacto. Eso es lo que está diciendo el esquema. Y entonces fíjense que la sinasa lo mismo tiene moduladores negativos que positivos. Natalia. Doc, Chance ya lo repitió, pero ¿por qué la piruvato inhibe a la sinasa? O la regula más bien. Ok. Vamos encontrando lógica. Tú mismo me ayudas. A ver, la piruvato dice aquí inhibe a la sinasa. Entonces, eso quiere decir que esta sinasa ya no va a fosforilar a la piruvato deshidrogenasa. Ajá, ya no se va a inactivar. La piruvato deshidrogenasa va a permanecer activa. Eso quiere decir que si hay exceso de piruvato, la piruvato deshidrogenasa lo va a utilizar. ¿Sí queda claro? No ando aclarando la idea, pero sí. Ajá. Entonces, en el caso de que la célula tenga un montón de carbohidratos y esté formando un montón de piruvato, entonces sí, ese piruvato hay que usarlo en algo. Y entonces sí suena lógico que la piruvato deshidrogenasa sea una de esas enzimas que gaste piruvato, el exceso de piruvato. Ok. ¿Sí? Entonces, ojo, todo tiene lógica, las células son muy lógicas. Ahmed. Una pregunta rápida. A ver, es que no estoy entendiendo bien. Por ejemplo, si hay poquito NAD, bueno, oxidado, pues como no hay equivalentes reductores, no quiero que siga el ciclo, ¿no? Y por eso es un modulador negativo. A ver, siempre, sí, va por ahí. Siempre tenemos el par, NAD o NADH.
Y entonces, esta coenzima o está en forma de NAD mayoritariamente o está en forma de NADH mayoritariamente. Entonces, a ver, planteemos. Hay mucho NAD. Si hay mucho NAD, entonces va a inhibir a la sinasa. Eso quiere decir que entonces la piruvata deshidrogenasa va a permanecer activa. Y eso quiere decir que va a favorecer la formación de NADH. Tiene sentido formar NADH porque claramente si tenemos NAD, no hay NADH. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, ya le capté, gracias. Sí. Ok. Veamos el ejemplo opuesto. Hay mucho NADH. En esas condiciones, el NADH es un modulador positivo de la sinasa. Eso quiere decir que la sinasa va a fosforilar a la piruvato deshidrogenasa para que ya no genere más NADH. Eso tiene lógica porque si ya había mucho NADH, ¿para qué dejamos que la piruvato deshidrogenasa siga formando más NADH? Y entonces, el NADH estimula la sinasa para que se inhiba la piruvato deshidrogenasa. Mientras esté acumulado el NADH, la piruvato deshidrogenasa tenderá a estar inactiva. Cuando desaparezca el NADH, entonces va a aparecer el NAD. Y el NAD inhibe a la sinasa, favorece que la enzima esté activa y entonces empiece a utilizar el NAD para darle electrones y formar NADH. ¿Sí? Ok. El ADP porque es un modulador alostérico negativo. Inhibe a la sinasa. Se inhibe a la sinasa, entonces, ¿cuál es la forma que predomina de la piruvato deshidrogenasa? La activa. Y en esas condiciones, entonces, la piruvato deshidrogenasa activa va a estar generando NADH, que alimentará la cadena respiratoria y permitirá que se lleve a cabo la fosforilación oxidativa. Entonces, ojo, si se acumula ADP, quiere decir que hace falta energía. Y entonces, esa falta de energía tiene lógica que favorezca que la piruvato deshidrogenasa se mantenga activa para que genere NADH, genere acetilcoenzima A, se alimente el ciclo de Krebs, se generen equivalentes reductores que permitan que cadena respiratoria y fosforilación oxidativa sinteticen ATP. Entonces, vuelvo a insistir, todo tiene lógica. De hecho, quiero que ustedes me ayuden a leer ahora estos esquemas. Son dos situaciones. Célula con un alto nivel de energía, el caso A, y célula con un bajo nivel de energía. Si hay un alto nivel de energía, ¿qué pasa con el ATP? ¿Está alto o está bajo? Está alto. Está alto, lógicamente. Alto. ¿Y el ATP, qué tipo de modulador es de la piruvato deshidrogenasa? El que está en amarillo. Negativo. Negativo. ¿Tiene sentido eso? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque si hay mucho ATP, pues ya no, bueno, si hay altas concentraciones de ATP significa que... Está produciendo. Ajá. Perfecto. Sí. Si ya hay mucho ATP, ¿qué caso tiene generar más acetilcoenzima A que alimente al ciclo de Krebs, que alimente a la cadena de transporte de electrones y a la fosforilación oxidativa para que genere más ATP si ya tenemos ATP suficiente? En estas condiciones, entonces, inhibimos a la piruvato deshidrogenasa y guardamos al piruvato para algo mejor o para el momento en que realmente se requiera. Entonces, ¿quién inhibe a la piruvato deshidrogenasa? El ATP en primer lugar. ¿Y quién también? El acetil-CoA. El acetilcoenzima A, que es el producto directo de la piruvato deshidrogenasa. ¿Y quién más? NADH. El NADH, que también es producto de la piruvato deshidrogenasa. Entonces, estos tres son moduladores alostéricos negativos de la piruvato deshidrogenasa.
Y cualquiera de estos tres lo que nos está indicando es que la célula tiene energía. Y si tiene energía, no tiene sentido estar gastando carbohidratos, estar gastando piruvato, y mejor lo guardamos. ¿Qué pasa cuando la célula tiene un nivel de energía bajo? En esas condiciones hay muy poquito ATP, es más, ya ni se los pusieron. Lo que predomina es ADP. ¿Cuál es el efecto del ADP? Positivo. Es un modulador alostérico positivo. Ajá. Estimula la piruvato deshidrogenasa para que entonces forme más acetilcoenzima A, alimenta el ciclo de Krebs, se liberen equivalentes reductores y se empieza a sintetizar ATP. ¿Sí? ¿Quién también es un modulador alostérico positivo, además del ADP? ¿El NAD? No, el mismo esquema. Lean el esquema. Piruvato. El piruvato. El piruvato, pueden ver aquí hay una flechita directa hacia la piruvato deshidrogenasa que nos está indicando con este signo más que es un modulador alostérico positivo. De hecho, también un poquito por convención, siempre que las flechas son verdes, es una estimulación. Siempre que las flechas son rojas, o rositas en este caso, es una inhibición. Uh-huh. Ahmed, ¿querías decir algo más? ¿O se quedó la mano levantada? Se quedó levantada, pero... Ok, Carla. Yo, Doc, tengo una duda. ¿Por qué en este caso el ADP es un modulador positivo si en la diapo anterior para la sinasa era negativo? ¿Cambia? No. No. Es que una cosa es el efecto directo sobre la piruvato deshidrogenasa y otro el efecto sobre la sinasa. Acuérdate que la sinasa inhibía vía fosforilación a la piruvato deshidrogenasa. Pero si deja de inhibirla, es como si la activara. Uh-huh. Entonces, por eso el efecto al final es el mismo. Lo que predomina es una forma activa de la piruvato deshidrogenasa, mediado por una sinasa o por un efecto directo sobre la piruvato deshidrogenasa. Ah, ok. Uh-huh. Sí, me había confundido. Gracias, Doc. Ok, sí. Son dos efectos alternativos. Ok. Ahora, ¿qué pasa con las enzimas del ciclo de Krebs? Entonces, vamos a tener que también hay enzimas alostéricas. Y hay tres enzimas alostéricas principales. La citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa. ¿Y cuál es la otra? Lean el esquema. Cetoglutarato alfa deshidrogenasa. Ajá, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ahora tú mismo, Víctor. ¿Quiénes son los moduladores positivos de estas tres enzimas? Sería el adenosín monofosfático en la primera. Bueno, en el complejo de la piruvato deshidrogenasa, sí, el AMP. El ADP. El ADP en la citrato sintasa. El ion de calcio. El calcio. Ojo. El calcio también es como un segundo mensajero de muchas enzimas y modula la actividad de diferentes enzimas, entre ellas la isocitrato deshidrogenasa. ¿Y cuál otra? Víctor. Alfa-cetoglutarato. La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ajá, perfecto. Carla, otra pregunta. Ay, dejé mi manita de arriba, Doc, pero no logro identificarlos en el esquema, Doc, porque yo veo 4. ¿Será que se repiten? No, es que la cuarta que ves aquí es la piruvato deshidrogenasa, que ya habíamos explicado. Entonces, ¿no son los triangulitos verdes? Sí, los triangulitos verdes son los que indican qué tipo de moduladores. ¿Alostéricos, positivos o negativos? Positivos. Positivos. Uh-huh.
Entonces, ojo, la piruvato deshidrogenasa que ya habíamos explicado es estimulada por la coenzima A, es estimulada por el NAD, es estimulada por calcio y es estimulada por AMP, que ya habíamos dicho que también cuando la célula le falta mucha energía, se acumula. Y es modulada por el ADP, también habíamos visto también del esquema anterior. ¿Quiénes serían moduladores alostéricos negativos? Carlos. Bueno, en la citrato-sintasa, y Ajá. entonces el NADH, el succinil coenzima A, el citrato, el ATP, luego en la isocitrato deshidrogenasa, el ATP, y en la alfa cetoglutato deshidrogenasa, la succinil coenzima A y el NADH. Y el NADH. Ok, perfecto. Sí. Entonces, ojo, fíjense que los productos principales del ciclo de Krebs son también moduladores de las enzimas del mismo ciclo. Entonces, el NADH es uno de los productos principales. Y si se está acumulando, es un modulador alostérico negativo. Inhibe al alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Inhibe a la citrato sintasa. Y suele ocurrir también que el producto inmediato de la enzima reguladora también es su propio modulador. Vean que el citrato es un modulador alostérico negativo de la citrato sintasa. En el caso del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, su modulador alostérico negativo es su propio producto, el succinil coenzima A, además del NADH, que también es producto de este mismo complejo. Entonces, los productos inmediatos suelen ser también los moduladores negativos de estas enzimas. Y todo tiene lógica otra vez, ¿no? Si se está acumulando el succinil coenzima A, quiere decir que el resto de las reacciones no está caminando como debe de ser, que se está acumulando el NADH y no se gasta, y entonces la enzima, pues lo mejor es que se inhiba. Lo mismo le pasa a la isocitrato deshidrogenasa. Si ya tenemos mucho ATP, ¿para qué seguimos echando a andar al ciclo de Krebs? Que al final lo que hace es alimentar cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Y lo mismo le pasa a la citrato sintasa. Entonces sí hay algunas diferencias en modulación, pero hay otras cosas que son muy comunes. Ahora, el calcio es un caso especial, porque el calcio es un modulador que suele aumentar su concentración por respuesta a hormonas. El ejemplo clásico es el efecto de la epinefrina o la adrenalina, como le quieran llamar, es la misma hormona, pero esa es una hormona de estrés. Cuando nos sentimos en peligro, hay una descarga de adrenalina, y lo primero que ocurre es que todo el metabolismo se activa. En ese caso, lo que ocurre es que entonces los receptores de epinefrina o de adrenalina se estimulan, se produce por un lado AMP cíclico, pero por otro lado también se estimula un aumento en la concentración de calcio, y el calcio actúa también como un segundo mensajero. Y ese segundo mensajero, vean que es el que activa a las enzimas del ciclo de Krebs. Entonces, le da un empujón adicional a la obtención de energía y hace que las células estén completamente cargadas de energía para hacer lo que deban de hacer y responder a esa situación de estrés. Por supuesto que el efecto no puede ser permanente y entonces el efecto solo es transitorio. Pero durante ese momento, las células tienen más energía para responder. Doc, ¿y todo eso es a través de una sinasa también? Es a través de sinasas y fosfatasas. Aquí sí hay diferentes sinasas y diferentes fosfatasas. Y la sinasa que fosforile en un momento dado a la piruvato deshidrogenasa es distinta de la sinasa que
que module las otras enzimas. Ujú. Entonces hay sinasas específicas. ¿Sí? Más, doctor. Sí. Ahorita que Amit preguntó, entonces, cada uno, no sé, citrato, sintasa o succinato deshidrogenasa, van a tener así sus propios moduladores que se van a fosforilar, perdón. Sus propias proteinsinasas y fosfatasas, sí. Las cascadas de señalización como respuesta a las hormonas, luego son de veras una cascada enorme de proteínas diferentes que participan. En el caso de la insulina, lo vamos a ver, es realmente complejo. Sí, así de complicado es nuestro cuerpo. Si les gusta la medicina interna y la endocrinología, lo van a ver. Seguro que sí. Bueno, a los que les guste. Y no hablen ahorita, ¿eh? La verdad es que a lo largo de la carrera yo estoy seguro que sus intereses van a ir cambiando. Van a ver. Manuel. Doc, yo tengo una duda con respecto a los productos finales obtenidos. Ajá. Bueno, sé que son 3 NADH, un FADH2 y un GTP. Ajá. Que después hace el ATP, ¿no? Yo había visto que el NADH equivalía a 3 ATPs, ¿no? Sí, eso cuando veamos cadena respiratoria va a quedar muy claro. Ah, ok, pero entonces, ahorita o sea, ahorita nos quedamos nada más con los conceptos tal cual, o sea, se liberan 3 NADH, un FAD. Ah, ok, es que vi varios videos en donde como que resumían y decían, entonces, si son 3 y valen 3, pues son 9, y como que te Sí, iban sí, haciendo sí. una... Ok, doctor. Aguántate tantito. Va. El rap del ciclo de Krebs. Sí, ok. Entonces, de hecho, bueno, este es otro esquema que también nos está diciendo, indicando la modulación del ciclo de Krebs. Aquí nos pusieron el GTP también como un modulador negativo, ¿no? En este caso del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Pero pueden ver que son esencialmente los mismos moduladores y los mismos efectos. Si se acumula NADH, si se acumula ATP, se inhibe el ciclo de Krebs. Si falta energía, si hay ADP, entonces se estimula el ciclo de Krebs. Ok, ahora, esto estrictamente no tiene que ver exactamente con el ciclo de Krebs, pero me pareció importante incluir la diapositiva porque, ojo, dentro de las células, la concentración de proteínas es muy alta. Y entonces la formación de complejos está favorecida. Muy probablemente las enzimas del ciclo de Krebs estén también formando complejos. De tal manera que entonces la citrato sintasa, por ejemplo, cuando forme el citrato, inmediatamente esté ahí la conitasa para tomarlo y convertirlo en isocitrato. Y apenas esté saliendo el isocitrato, ya está ahí la isocitrato deshidrogenasa para tomarlo. A eso le llaman canalización, es decir, el sustrato, el producto de la primera enzima ya es tomado inmediatamente por la segunda enzima y así sucesivamente. Vamos a ver que en muchos casos se forman complejos proteicos. Y cuando nosotros aislamos esos complejos proteicos, ojo, las interacciones se pierden. Las enzimas quedan aisladas. Se desbaratan los complejos. Y entonces, ojo, lo que estamos observando nosotros in vitro con las proteínas aisladas, a lo mejor no es exactamente lo que ocurre dentro de la célula,
donde tenemos todas las enzimas prácticamente interaccionando unos con otras. Entonces, esa parte no se les olvide. Ténganla presente porque seguramente es algo que está ocurriendo con todas las vías metabólicas. La concentración de proteínas dentro de las células es muy alta. Les recuerdo, la mitad del peso seco de las células son proteínas. Y eso quiere decir que las proteínas todo el tiempo están interaccionando unas con otras y seguramente están formando grandes supercomplejos. Cuando nosotros las aislamos, todos esos supercomplejos se pierden. Ok. Ahora, existe una variante del ciclo de Krebs que le llamamos el ciclo del glioxilato. Ahorita primero les explico en qué consiste. Entonces, el ciclo del glioxilato permite, por ejemplo, que la acetilcoenzima A se convierta en succinato, solo que no a través de la succinilcoenzima A sintetasa, sino a través de unas isocitrato liasa. Esta isocitrato liasa, ¿qué es lo que hace? Rompe el isocitrato y libera succinato por un lado, pero libera glioxilato por el otro. Este glioxilato no se desperdicia. Con una malato sintasa, toma una acetilcoenzima A y convierte en glioxilato en malato. Y ya la malato deshidrogenasa se encarga de transformar el malato en oxaloacetato. Entonces, fíjense que en esta variante del ciclo de Krebs, el acetilcoenzima A se puede utilizar para formar succinato o para formar malato, según lo quieran ver. Y si formamos succinato, podemos formar también carbohidratos y otros aminoácidos. ¿Dónde ocurre el ciclo del glioxilato? En un organelo especial que le llamamos glioxisoma. De hecho, nosotros tenemos glioxisomas. Y si trabajan de manera paralela el ciclo del ácido cítrico y el ciclo del glioxilato, entonces nosotros podemos modular cuál será el destino final del isocitrato que se forme en el ciclo de Krebs. Si inhibimos a la isocitrato deshidrogenasa, entonces el isocitrato se irá al ciclo de glioxilato y entonces permitirá la síntesis de oxaloacetato y de ahí glucosa y aminoácidos. Esto ocurre prácticamente en todos los seres vivos y permite que entonces el acetilcoenzima A pueda dirigir la síntesis de glucosa. Esto puede ocurrir, o se sabe con toda certeza que ocurre en bacterias, en plantas, protozoarios, hongos. En humanos, hasta donde hemos visto, el ciclo del glioxilato está prácticamente ausente. Y entonces eso tiene una consecuencia muy importante para nosotros. Y es que no podemos entonces utilizar el acetilcoenzima A como una fuente para la síntesis de carbohidratos. No queda claro por qué los vertebrados perdieron esta capacidad, porque de hecho, nemátodos, por ejemplo, tienen ciclo de glioxilato. Invertebrados hacen ciclo de glioxilato, como el resto de todos los seres vivos. Pero nosotros parece que no. Y eso entonces hace que nuestras reservas de grasas no nos puedan ser útiles para sintetizar carbohidratos. Y entonces cuando una persona se queda en ayuno prolongado o hace una huelga de hambre, por ejemplo, entonces, aunque tenga reservas de grasas, esas reservas de grasas no le sirven para sintetizar carbohidratos.
Entonces, de hecho, cuando una persona hace una huelga de hambre y vemos que ya lleva 10, 15, 20 días en huelga de hambre, es una huelga de hambre un poco relativa, un poco tramposa, porque tiene que tomar forzosamente líquidos con azúcar, con carbohidratos, para poder sobrevivir. Si solo tomara agua, la verdad es que su huelga de hambre se acaba en una semana. Se come todas las proteínas de su cuerpo y se deteriora rapidísimo. Pero en cambio, si toma aunque sea azúcares en el agua, entonces eso le permite mantener sus proteínas y vivir a partir de sus reservas de grasas. Y entonces sí, se puede echar una huelga de hambre que dure 20, 30, 40 días. Sí, y solo si está ingiriendo carbohidratos. Entonces, si no ingiriera carbohidratos, la verdad es que se deterioraría muy rápido. Entonces, el problema es que el efecto que quería hacer el huelguista, pues se va a perder si se muere en 3 días. Ok, entonces lo único que quiero que les quede claro es que el ciclo del glioxilato en nuestras células parece que no funciona. Por alguna razón que no está del todo claro, no está trabajando. Se supone que tenemos las enzimas, pero no funciona. Ok. Ahora, lo que vamos a ver que sería cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, al igual que el ciclo de Krebs, todo ocurre en mitocondria. Y entonces, de hecho, Leninger tuvo un papel muy relevante en la elucidación de estas vías, porque él fue el que se dio cuenta que el ciclo de Krebs, la oxidación de los ácidos grasos, la fosforilación oxidativa y la cadena respiratoria, todo eso ocurre en mitocondria. Y de hecho, él fue el que se dio cuenta que la cadena de transporte de electrones utiliza el oxígeno para formar agua y que el NADH es el que alimenta la actividad de la cadena de transporte de electrones. La verdad es que tuvo contribuciones importantes. Leninger también visitó México, por cierto. Lo visitó en 1984. Yo era estudiante de primer año, entonces me tocó entrar al auditorio. Estaba llenísimo. Y cuando salió parecía estrella de rock, saludando a todo mundo, diciéndole adiós. La verdad es que me dio gusto haber tenido la oportunidad de estar. No entendí gran cosa, pero ahí estuve también. De hecho, murió poquito después, en 1986. Ok, entonces, la estructura de la mitocondria ya la conocen ustedes bien. Es una membrana externa. Habitualmente nos lo representan como un organelo ovoide. Esto es un poco engañoso en las micrografías electrónicas, ahorita les explico. Y lo que tenemos es todo un sistema complejo de membranas internas, que es donde van a estar los complejos de la cadena respiratoria y la ATP sintasa. Entonces se forman lo que llamamos una serie de crestas, ya vistas al microscopio electrónico y haciendo una reconstrucción en 3D. El sistema interno de membranas pues sería algo como esto. Entonces esta ya es una reconstrucción a partir de computadora. Esta sería otra reconstrucción de otra micrografía. Pueden ver que hay todo un sistema de túbulos y de crestas mitocondriales. Y esto que parecen organelos ovoides, en realidad parece que es todo un sistema de túbulos que están interconectados. Estos túbulos no están fijos, la verdad es que se están moviendo y desplazando. Y se desplazan sobre todo a los sitios donde hay alta demanda de energía.
Entonces, por ejemplo, tenemos un buen número de mitocondrias donde están, por ejemplo, los cilios y los flagelos, o los sitios en donde está ocurriendo una actividad importante de síntesis de consumo de ATP. Pueden ver que está rodeando al núcleo cuando se va a llevar a cabo, por ejemplo, la duplicación del DNA. Entonces, la mitocondria es un organelo bastante complejo. De hecho, tiene su propio material genético, tiene su propio DNA, tiene sus propios ribosomas, tiene sus RNAs de transferencia. Y de hecho, esos ribosomas son mucho más parecidos a los de bacterias que a los de eucariontes. Y de hecho, ese es uno de los argumentos, junto con su material genético, para decir que son resultado de una simbiosis entre lo que era una arquea ancestral y una proteobacteria. Entonces, de esa simbiosis surgieron los eucariontes. Y después, por migración, la mayor parte de los genes de la mitocondria migraron al núcleo. Y al final solo se quedaron las subunidades que no pueden ser importadas a la mitocondria, que entonces tienen que ser forzosamente sintetizadas ahí dentro de la mitocondria. Entonces, la verdad es una docena de genes. La mayoría proteínas muy, muy liposolubles, y que entonces se tienen que sintetizar allí en la mitocondria. Entonces, lo que vamos a revisar es los complejos de la cadena respiratoria. Los complejos de la cadena respiratoria los numeramos como complejo 1, 2, 3 y 4. Y estos complejos son los que van a generar un gradiente de protones. Aquí sí pueden ver que el complejo 1 expulsa protones, el complejo 3 expulsa protones, el complejo 4 expulsa protones. No queda claro exactamente cuántos protones expulsa cada complejo. La verdad es que las cuentas varían un poco. De manera didáctica, por decirlo así, se asume que son 4 protones por cada complejo. El complejo 4 solo transloca 2 aparentemente, pero lo que pasa es que hay otros 2 protones que se gastan dentro del mismo complejo para formar agua. Así que para fines prácticos es como si desaparecieran también 4 protones de la matriz mitocondrial. Entonces, estos complejos van a recibir electrones del NADH o del FADH a partir de la oxidación del succinato. Entonces, el NADH le va a dar al complejo 1 su par de electrones. Esos electrones van a fluir a través del complejo y van a ser utilizados para atraer protones de la matriz mitocondrial y al final dejarlos en el espacio intermembranal. Esos protones no se van con los electrones. La verdad es que solo los utiliza el complejo para atraer los protones, pero una vez que están del otro lado, se los da al siguiente componente. En este caso, una coenzima Q o una ubiquinona. La ubiquinona es una pequeña molécula liposoluble que se mueve dentro de la bicapa de la membrana interna y es un acarreador de electrones. Va a llevar entonces electrones del complejo 1 hacia el complejo 3. De hecho, recibe también electrones del complejo 2. El complejo 2 habíamos dicho que es la succinato deshidrogenasa, la misma enzima del ciclo de Krebs. Y entonces es la que oxida el succinato y lo transforma en fumarato. Y genera FADH. FADH que no sale del complejo, sino que directamente le da electrones a la coenzima Q. Esta succinato deshidrogenasa no transloca protones. Solamente oxida el succinato y le da electrones
a la coenzima Q, a la ubiquinona. La ubiquinona entonces acarrea electrones desde el complejo 1, desde el complejo 2 y se los da al complejo 3. El complejo 3, vamos a ver también, hace el mismo truco que el complejo 1. Toma protones de la matriz mitocondrial en el espacio intermembranal. Pero los electrones no se los deja a los protones, a los hidrógenos. Se los da al citocromo C. El citocromo C es una pequeña proteína que está adherida a la superficie de la membrana mitocondrial interna y se lleva los electrones del complejo 3 al complejo 4. En el complejo 4 va donando los electrones y estos electrones se le van dando al final al oxígeno para formar agua. Y antes de eso hace exactamente el mismo truco que el complejo 1 y el 3. Es decir, toma protones de la matriz mitocondrial y los deja en el espacio intermembranal. Y entonces eso hace que conforme vayan fluyendo los electrones a través de los componentes de la cadena respiratoria, se vayan translocando protones y se vaya generando un gradiente de protones que se acumulan en el espacio intermembranal. Acuérdense que la membrana interna es impermeable a las moléculas polares y las que tienen carga, y eso incluye los protones. Natalia. Sí, bueno, es que a mí en esa parte, bueno, ayer lo estaba como que leyendo y ahorita también me surgió como la duda, pero, o sea, los hidrógenos que pasan, pues tengo entendido de que es en el complejo 1, ¿no? Ajá. Pero lo que yo no tengo como que claro es de que si todos los complejos dejan pasar los hidrógenos o nada más van pasando los electrones y el único que deja pasar como que los hidrógenos completos es el complejo 1. No, es el complejo 1, es el complejo 3 y es el complejo 4. Y ya los demás son los que van pasando los electrones, supongo. En todos ellos van fluyendo los electrones. El único que no transloca protones es el complejo 2. Ah, ok. Uh-huh. Gracias, doctor. ¿De qué? Ahmed. ¿Podría volver a repetir por qué solo el complejo 4 solo bombea 4 protones, por favor? Sí, a ver. 1. La estequiometría de cuántos protones se translocan en cada complejo no está exactamente clara, ¿eh? Para fines didácticos, este es el consenso, digamos. En el caso del complejo 4, les comentaba que transloca también una cantidad equivalente de protones al complejo 3 y al complejo 4, solo que de manera un poquito diferente. 2 protones los transloca directo, pero otros 2 protones, ojo, los consume dentro del complejo, desaparecen para fines prácticos de la matriz mitocondrial, pero no terminan en el espacio intermembranal, terminan en la molécula de oxígeno para formar agua. Y entonces, de esa manera, para fines prácticos, en el complejo 1, 4 protones desaparecen de la matriz mitocondrial. En el complejo 3, 4 protones desaparecen de la matriz mitocondrial. Y aquí también 4 protones desaparecen de la matriz mitocondrial. Solo que en este caso no todos son translocados al espacio intermembranal, sino que otros se quedan simplemente en el oxígeno que entra al complejo 4 para convertirse en agua. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Ok, entonces, ojo, se genera entonces aquí decíamos un gradiente de protones. Los protones se acumulan aquí en este espacio intermembranal. Los protones tienen carga positiva. Así que se acumula no solo lo que podríamos llamar un gradiente químico por la concentración de protones, sino porque además, como tienen carga,
se genera un gradiente eléctrico por las cargas positivas de los protones. Y entonces, ese gradiente de protones es el que va a ser utilizado por la ATP sintasa, esta que estoy señalando aquí. Y esta ATP sintasa va a permitir que los protones regresen a la matriz mitocondrial. Pero cada vez que vayan regresando, obliga a que esta ATP sintasa cambie de conformación. De hecho, literalmente rota, lo vamos a ver más adelante. Y conforme va rotando, permite que el ADP reaccione con un grupo fosfato y se transforme en ATP. Y entonces, de esta manera, el gradiente de protones al final va dirigiendo la síntesis de ATP. Este gradiente de protones, entonces, tiene dos componentes. Tiene un componente químico, simplemente por el gradiente de protones, el cambio de pH. Si hay más protones aquí, el pH es más ácido en comparación con el pH de la matriz mitocondrial. El pH de la matriz mitocondrial sería alcalino en comparación con el pH ácido del espacio intermembranal. Entonces, eso ya hace que los protones tiendan a entrar. Pero además, el hecho de que se acumulen muchas cargas positivas en el espacio intermembranal hace que entonces, en contraparte, en la matriz mitocondrial haya más cargas negativas, porque hay un desbalance eléctrico. Las cargas positivas que estaban en la matriz mitocondrial las expulsamos al espacio intermembranal. Y entonces eso hace que se genere también un potencial eléctrico, un potencial de membrana, que va a ser positivo del lado del espacio intermembranal y negativo del lado de la matriz mitocondrial. Y las cargas positivas entonces tenderán a entrar para neutralizar las cargas negativas. Y entonces lo que dirige la síntesis de ATP literalmente es una fuerza protomotriz que tiene un componente eléctrico y un componente químico. Entonces, ese gradiente electroquímico es el que va a dirigir la síntesis de ATP. Ese también vamos a verlo con un poquito más de detalle. Ahorita simplemente la parte platicada. Entonces... Ay, Doc, entonces esta solamente es la parte platicada, ¿verdad? Sí, pero no lo vamos a ver tan a detalle. A ver, déjenme parar aquí, porque hay otra cosa que quería yo comentar con ustedes. Ahmed, ¿querías decir algo antes? No, siempre dijo la mano levantada. Ah, Perdón. perdón, ok, sale. A ver, estoy casi terminando de revisar sus reportes. Y también me hicieron algunas preguntas sobre la práctica 2. Entonces, a ver, les acabo de subir el manual completo de prácticas al Google Classroom. La razón es que quiero que revisen el reporte completo. Aquí había una pequeña introducción y les explicaban cómo se hacía el experimento. O sea, son voluntarios que no consumieron alimentos ni ácidos, ni bebidas alcohólicas, nada que pudiera alterar el pH, de tal manera que lo único que iban a tomar literalmente era agua. Iban a hacer un desayuno muy ligerito. Y después iban a donar muestras de orina. Esas muestras de orina son sobre las que iban a ustedes a ir determinando. Les pedía que 1 hora antes de la clase los voluntarios fueran al baño para que descartar la orina con todos los desechos de la cena previa. Antes de la clase se les pedía que tomaran agua. Y una vez que hubieran tomado agua,
Entonces se les pedía que fueran al baño y donaran una muestra de orina. Esa iba a ser la lectura inicial al tiempo cero. Y después iban a hacer o ejercicio intenso, unos 15 minutos de ejercicio intenso, o tomarse una solución, un vasito de agua con bicarbonato. Y después, cada 15 minutos, sus compañeros iban a seguir tomando agua para que tuvieran ganas de ir al baño y pudieran estar donando una muestra de orina, idealmente cada 15 minutos. La verdad es que al final sus compañeros no siempre les daban ganas de ir cada 15 minutos, pero entonces tenía que estar tomando agua todo el tiempo para que pudiera ser lo más cercano a los 15 minutos. Y esos son los valores que ustedes les dieron o les mostraron en las tablas. Ay, es que no veo la parte de arriba. Creo que es aquí. Es el que sigue. Perdón. Es que no alcanzo a ver dónde tengo que... Ah, ya. La práctica, a ustedes les mostraron nada más las tablas con los resultados. Entonces, lo que yo les sugeriría es, uno, aunque ya tienen esta tabla, no hace falta que incluyan la tabla, pero sí, por ejemplo, una gráfica, para que vean a lo largo del tiempo cómo van modificándose el pH de la orina de cada uno de los voluntarios. Fíjense que los efectos son opuestos. Los que hacen ejercicio, el pH tiende a bajar. Los que ingirieron bicarbonato, el pH tiende a subir. Pero ¿qué pasa conforme va transcurriendo el tiempo? Eso es más fácil verlo en una gráfica. Hicieran una gráfica y vieran para cada voluntario qué es lo que va ocurriendo. Puede ser una gráfica solo para los voluntarios de bicarbonato y otros solo para los de ejercicio. O pueden en una misma gráfica con diferentes colores ir mostrando lo que está ocurriendo. Me gustaría que también comentaran si todos los voluntarios están respondiendo igual o no. Es decir, al final del experimento, ¿qué pasó con el pH? ¿Llegó a los valores que tenían inicialmente o no llegó? ¿Todos respondieron igual o no? Me enseñaron ya algunas propuestas de discusión de los resultados y lo que yo sí les pediría es, en el caso de bicarbonato, claramente lo que está ocurriendo es que hay un ingreso de bicarbonato al torrente sanguíneo, porque se ingirió bicarbonato que pasó al estómago, del estómago al intestino, en el intestino se absorbe, inunda a la sangre y después el riñón, en respuesta, empieza a expulsarlo. El expulsar bicarbonato hace que entonces se alcalice. Pero entonces, cuando ustedes me digan qué es lo que está ocurriendo, sí, es una alcalosis de tipo metabólico, pero tienen que argumentarme por qué. ¿Qué es lo que tienen que describirme? ¿Qué es lo que está pasando en estos voluntarios? Igual, los que hicieron ejercicio, sí, claramente es una acidosis. ¿Una acidosis de qué tipo y por qué? Y tienen que argumentarme qué es lo que está pasando en esos voluntarios. Y después, conforme transcurre el tiempo, también tienen que decirme al final qué pasa. Pero eso no lo interpretan fácilmente si no ven antes el reporte completo de la práctica, donde les describen exactamente cómo se hizo el experimento. Entonces sí les pediría que revisen el reporte completo, no solo el resumencito que les di. Y después aquí igual tienen dos actividades para completar. Tienen que argumentar y explicar qué es lo que está pasando y por qué. No me den solo el resultado. En las prácticas, lo que estuve viendo es que, aunque todos me pusieron el procedimiento, yo quiero que el procedimiento vaya
junto con los resultados, junto con el procedimiento y el cómo obtuvieran los resultados. Entonces, todo eso debe de ir juntito. Igual aquí, entonces, explicarme qué es lo que está pasando y por qué. De las referencias, en general las están citando bien. Lo único que sí les está ocasionando problemas son las referencias de documentos electrónicos. Es más, varios de ustedes consultaron la Khan Academy, que no es fácil de citar. Entonces, de hecho, la misma enciclopedia tiene una página dedicada a cómo deben de citarlas. Y estoy viendo que eso no lo compartí. Déjenme compartir la pantalla completa, porque voy a estar saltando. Entonces, estoy compartiendo ahora sí la pantalla completa. Y ok. Pongan en algún buscador de Google cómo citar material de la Khan Academy y aquí les explica exactamente cómo lo tienen que hacer. Entonces, algunos artículos de la enciclopedia tienen autores, entonces ponen los autores. En otro caso no los tienen, entonces solo citan la Academia Khan. Todos me pusieron muy bien la liga de internet, el HTTP. Pero hay que tener cierto cuidado en cómo hacerlo. Yo también les subí un pequeño documento donde me podían explicar cómo citar referencias bibliográficas. Entonces, hay algunos ejemplos. En el caso de revistas y libros es relativamente fácil. La parte de documentos electrónicos es un poco más complicada, pero son las mismas ideas. Y tienen que buscar con cuidado quiénes son los autores. En algunos casos me pusieron autores que no eran, que no sé de dónde los encontraron. Entonces, del reporte, hoy mismo les entrego ya su reporte calificado. Lo único que sí pediría un poco como ejercicio para este segundo reporte es que me hagan una introducción, 1 o 2 páginas cuando mucho. Y hagan el ejercicio, como está indicado aquí, de cómo citar las referencias bibliográficas, de anotar referencias dentro del material. Pueden hacerlo entre paréntesis o entre corchetes, o pueden poner autor y año. De hecho, yo les recomendaría usar autor y año, porque si no tienen que numerar y luego a veces uno cambia el orden de las citas y entonces se vuelve más complicado. Si en cambio ustedes ponen autor y año, ya se despreocupan de cuál es el orden. El orden es alfabético y ya se acabó. Entonces, esa parte, por favor, pónganle un poco de cuidado. Como les estoy pidiendo cambios, no quiero que el reporte me lo entreguen este viernes. Me lo van a entregar hasta el lunes. Y después de que vean los comentarios que yo les puse en el reporte, que se los voy a devolver hoy, para que ustedes puedan revisarlo. Hay una parte de los cálculos que sí necesito revisar el viernes. Por favor, me recuerden que sea lo primero que hagamos antes de continuar con cadena respiratoria. Y entonces, una vez que me entreguen ahora sí el reporte número 2 el lunes, el siguiente lunes ya estaríamos pensando en el de cinética enzimática. Y la idea va a ser la misma. No solo el resumencito que que les había subido inicialmente, sino también el reporte inicial del manual de prácticas, el que les acabo de subir, donde ahí sí está, se describe completo cómo se hizo, cómo se debe hacer el experimento, para que tengan una idea más clara. Y todas las dudas que tengan, pues me van escribiendo antes de elaborar el reporte. Sí, Catherine. Bueno, doctor, disculpe las molestias. Es que cuando me llegó las anotaciones que debo hacer para la práctica, No les he devuelto, no se los he devuelto todavía. Estaba esperándome a terminar de calificar todos. Hoy mismo se los devuelvo, sí.
Sí, yo sé que solo dice que vean las anotaciones y no ven las anotaciones porque no les he devuelto la tarea. Hoy se las devuelvo. Ah, ok. Muchas gracias, doctor. No, de qué. Gracias Doctor, por la entonces, observación. a mí, ¿qué me apareció? Porque yo sí veo las anotaciones en mi práctica. No entiendo. Ok, entonces se me fue por error. Si ya las viste, entonces empieza a revisarlas. Ah, ok, sí, está bien, ¿Sí? gracias. No, ¿de qué? Pensé que no las había devuelto todavía, pero bueno, no soy tan diestro todavía en el Google Classroom. Ya no los entretengo más. Perdón, me colgué, ya no los dejé ir temprano. Una pregunta, ¿y Sí. hasta cuándo tenemos para devolverle? Bueno, no sé si se pueda volver a entregar la práctica con las correcciones y hasta cuándo tenemos. A ver, yo les propongo otra cosa mejor. Conforme vaya yo entregando las calificaciones, yo preferiría que la práctica que tenga la calificación más baja, esa la voy a ignorar. Y en todo caso, si quieren repetir alguna, que sea la de la siguiente calificación más baja. Acuérdense que vamos a tener varios reportes para evaluar. Entonces, la verdad es que sí me lleva un ratito leerlas con cuidado, ver los cálculos y los procedimientos. Entonces, no les prometo que ustedes me devuelvan todos los reportes y los vuelva yo a calificar. Prefiero mejor los que sean más significativos. ¿Sí? Entonces, más adelante nos ponemos de acuerdo exactamente cómo le hacemos. Pero ahorita nada más tomen en cuenta las observaciones y vayan corrigiendo. La idea es que los últimos reportes sean impecables. ¿Sí? Ok, doctor. Perdón, Natalia, no escuché. Entonces, bueno, no sé si entendí mal, a lo mejor dice, entonces, si una práctica tiene como la calificación más baja, ya no cuenta esa calificación o como. Ajá, calificaría sobre las más altas. Ok, gracias, doctor. Ojo, cada reporte voy a ser también un poco más exigente. Entonces, ahorita es el primero. Y poco a poco, conforme les vaya explicando, yo espero que los reportes vayan mejorando y entonces yo tenga posibilidades de ser más estricto. O sea, la idea no es reprobarlos, sino la idea es que aprendan a reportar. Perdón, ya son las 10, tienen clase. Mil disculpas, nos vemos el viernes. Gracias, doctor.